Santiago nunca imaginó que una simple tarde de aburrimiento lo llevaría a encontrar el diario de una chica que jamás conoció. Al abrir el cuaderno, los recuerdos de Camila lo envolvieron de una manera inesperada. Eran relatos de un amor tan profundo y verdadero que, con cada palabra leída, sentía que el tiempo se detenía y lo transportaba a un pasado que no era suyo, pero que de alguna manera lo afectaba directamente. Las emociones, las dudas y los secretos ocultos en las páginas comenzaron a entrelazarse con su propia vida, creando una conexión que jamás podría explicar. Lo que él no sabía era que, al sumergirse en esas historias, algo dentro de él cambiaría para siempre. Era una tarde sofocante, de esas que parecen pedir un poco de distracción. Santiago no esperaba encontrar nada de valor, mucho menos algo que lo hiciera detenerse y olvidar el calor que invadía la habitación. Pero al abrir el viejo cajón, entre papeles descoloridos y objetos sin importancia, encontró un pequeño cuaderno de tapa desgastada. Era un diario, marcado por el tiempo, pero aún lleno de secretos. Sin pensarlo mucho, pasó los dedos por la tapa, sintiendo el cuero envejecido, y se dio cuenta de que aquel objeto, olvidado hacía mucho, traía consigo historias que jamás hubiera imaginado conocer. Al abrir las primeras páginas, una caligrafía suave danzaba en el papel, como si cada letra hubiera sido escrita con una mezcla de cariño y cuidado. Las palabras lo invitaban a entrar en un mundo ajeno al suyo, un mundo que pertenecía a alguien desconocido. ¿Quién sería esa chica llamada Camila? El nombre aparecía en el margen de una de las páginas, y eso solo aumentaba su curiosidad. Las primeras frases cargaban una intimidad que lo hizo dudar por un momento. ¿Leer o no leer? La tentación fue mayor, y se permitió sumergirse en el diario, sintiendo que, de alguna manera, aquello lo cambiaría todo. Cada página que volteaba parecía un susurro del pasado, un eco de emociones que el tiempo no había podido borrar. Camila escribía con una franqueza desarmante, como si no tuviera miedo de exponer sus fragilidades. Poco a poco, el diario revelaba más que simples recuerdos, mostraba la intensidad de una joven que amaba con toda el alma, pero que también sufría con igual profundidad. Santiago sentía que, al desentrañar esas palabras, comenzaba a conocerse más a sí mismo, como si la joven, en su vulnerabilidad, reflejara sus propias incertidumbres. Había algo familiar en esas líneas. Tal vez era la universalidad de los sentimientos, o quizá la manera en que las emociones eran descritas, crudas y sin adornos innecesarios. Con cada relato, Santiago se sentía más atrapado, incapaz de detenerse. El diario, que antes parecía solo un objeto antiguo, ahora se convertía en un vínculo entre dos mundos distantes, el presente y el pasado. Sabía que, a partir de ese momento, su vida nunca volvería a ser la misma. El olor del papel envejecido se mezclaba con los recuerdos que comenzaban a tomar forma en su mente. ¿Quién era realmente Camila? ¿Qué le había sucedido? Las preguntas se multiplicaban, pero las respuestas estaban allí, en algún lugar entre las páginas aún no leídas. Santiago sintió un extraño deseo de protegerla, como si el simple acto de leer sus palabras fuera una forma de mantener viva su historia. Y, al hacerlo, también se sintió responsable de su dolor, de sus alegrías y, sobre todo, de sus amores. Las horas pasaron sin que él se diera cuenta. El mundo exterior, con su urgencia y prisa, se hizo pequeño frente a la inmensidad de ese diario. Cada página era una inmersión más profunda, cada palabra un lazo invisible que lo unía a la historia de Camila. Había algo mágico allí, como si, al encontrar el diario, Santiago hubiera descubierto una nueva dimensión de la vida, donde el tiempo y el espacio ya no importaban. Finalmente, cerró el cuaderno, pero sabía que aquella historia aún estaba lejos de terminar. El diario de Camila tenía mucho más que ofrecer, y él, ahora, se había convertido en parte de ella. El simple hecho de encontrarlo lo había transformado, y estaba ansioso por desvelar el resto. Había mucho más por descubrir, y no descansaría hasta comprender todas las facetas de aquel amor olvidado. Las palabras de Camila, llenas de pasión y nostalgia, se esparcían por las páginas como el perfume de una flor en un día caluroso. Santiago leía sobre un amor que comenzó en un verano inolvidable, cuando ella conoció a Alejandro.
Era una de esas historias en las que el destino parecía conspirar a favor, donde cada mirada, cada sonrisa intercambiada llevaba consigo una promesa de eternidad. El tono del diario cambiaba cuando ella hablaba de Alejandro, las palabras se volvían más vibrantes, llenas de vida. Santiago casi podía sentir el calor de aquel primer encuentro. El amor entre Camila y Alejandro no era perfecto, pero era real. Reían juntos, discutían por tonterías y hacían las paces de una manera que solo los jóvenes enamorados saben hacer. Las descripciones de Camila eran tan detalladas que Santiago se sorprendía imaginando cómo habría sido estar allí, presenciando el comienzo de todo. Los susurros junto al mar, los paseos tomados de la mano por las estrechas calles de la ciudad, y las conversaciones que duraban toda la noche. Cada escena parecía cobrar vida, como si Santiago estuviera observando desde lejos. A medida que el diario avanzaba, los recuerdos de Camila revelaban la profundidad de aquel sentimiento. Alejandro parecía ser su puerto seguro, la persona que la hacía sentirse completa, incluso cuando el mundo a su alrededor era confuso e incierto. Santiago sentía una mezcla de admiración y tristeza al leer esas líneas. Sabía que ese amor había sido intenso, pero también sabía que, de alguna manera, se había perdido en el tiempo. La pregunta que no dejaba de rondar en su mente era, ¿qué había pasado para que todo se desmoronara? Camila escribía sobre los pequeños gestos de cariño que Alejandro tenía, como traer flores inesperadas o susurrar palabras dulces en momentos de silencio. Esos detalles hacían que el corazón de Santiago se encogiera. Se daba cuenta de cómo los dos estaban entrelazados en una danza de sentimientos profundos, pero también debilitados por la intensidad de sus propias emociones. No era un cuento de hadas, era una historia real, con sus altibajos, con momentos de euforia y de dolor. Sin embargo, su felicidad parecía tener un límite. Santiago notaba que, conforme Camila avanzaba en sus recuerdos, el tono del diario cambiaba. Lo que antes era euforia y entusiasmo, poco a poco, daba paso a una melancolía que se extendía por las líneas. Ella escribía sobre las primeras señales de distanciamiento, sobre las dudas que surgían, como nubes pesadas en el horizonte. Alejandro, que antes lo era todo, comenzó a alejarse, y Camila sentía que algo estaba cambiando, pero no sabía qué hacer para evitarlo. Las palabras de Camila cargaban un peso que Santiago sentía en su propio pecho. El amor que había nacido con tanta intensidad ahora se fragmentaba lentamente, y ella parecía impotente ante esa realidad. Todavía había amor, pero también había miedo de perder aquello que tanto la hacía feliz. Santiago se preguntaba si, en algún momento, los dos lograron reconectarse o si la distancia solo creció, como un abismo imposible de cruzar. Santiago cerró el diario por un momento, incapaz de continuar. Necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de leer. Camila había dejado sus emociones al descubierto, y él sentía que, de alguna manera, era como si él mismo estuviera viviendo aquel romance. Pero aún quedaba mucho por descubrir, y sabía que la historia estaba lejos de terminar. El diario guardaba más secretos, y él estaba decidido a desentrañar cada uno de ellos. A medida que Santiago avanzaba en la lectura del diario, algo dentro de él comenzó a cambiar. Los recuerdos de Camila no eran solo de ella, de alguna manera, resonaban profundamente en sus propias experiencias. Nunca había vivido un amor como el que Camila describía, pero las emociones, las inseguridades y las alegrías eran universales. Cada palabra parecía encender una nueva reflexión en su mente, como si el diario fuera un espejo que revelaba partes de sí mismo que nunca había explorado. El pasado de Camila, de repente, se entrelazaba con el presente de Santiago. A partir de ese momento, Santiago ya no podía ver sus propias relaciones de la misma manera. Empezó a preguntarse si, como Alejandro, alguna vez se había alejado de las personas que amaba sin darse cuenta. ¿Había permitido también que el tiempo erosionara algo que era importante? El diario ya no era solo un relato distante, se convertía en un recordatorio constante de que el amor, por más intenso que sea, puede perderse en las pequeñas distracciones de la vida. Esas reflexiones acechaban sus pensamientos. Los recuerdos de Camila lo llevaron a replantearse sus decisiones y prioridades. Santiago comenzó a preguntarse si realmente estaba viviendo su vida de manera plena o si, como tantos otros,
Solo estaba dejando que el tiempo pasara sin darle el valor debido a las cosas que realmente importaban. Se daba cuenta de que, muchas veces, había dejado de lado las conexiones humanas, confiando en que tendría tiempo para recuperarlas más adelante. Pero el diario mostraba otra realidad: el tiempo no espera. Y esa revelación lo golpeó con una fuerza inesperada, despertando algo nuevo dentro de él. Santiago también se encontraba reflexionando sobre el peso de los recuerdos. Camila había guardado sus memorias con tanto cariño y cuidado, pero al mismo tiempo, parecía estar atrapada en ellas. Se preguntaba si la vida de ella no había sido una sucesión de intentos por revivir ese amor perdido, sin lograr nunca encontrar algo que llenara el vacío que Alejandro dejó. Eso lo hizo pensar en su propia tendencia a aferrarse al pasado, a lo que ya no podía cambiar. ¿Sería él también prisionero de sus recuerdos? El impacto de las palabras de Camila no se limitaba al amor. Santiago empezó a ver otras áreas de su vida con nuevos ojos. Los recuerdos no eran solo sobre relaciones, lo hacían cuestionar sus decisiones profesionales, sus amistades, e incluso la forma en que se veía a sí mismo en el mundo. Cada frase parecía abrir una puerta hacia una nueva perspectiva, y sentía que, por fin, comenzaba a comprender partes de sí mismo que siempre habían permanecido ocultas, bajo el peso de su propia rutina. En el fondo, el diario de Camila no era solo un relato de amor, sino también un catalizador para la transformación de Santiago. Sentía una mezcla de gratitud y tristeza por haber encontrado el cuaderno. Gratitud, porque aquello lo hacía crecer y lo desafiaba a ser más consciente. Tristeza, porque sabía que, por más que aprendiera de esos recuerdos, jamás podría cambiar lo que había sucedido, ni en la vida de Camila ni en la suya propia. Pero tal vez, pensaba él, eso sería suficiente para que el futuro fuera diferente. Y así, con cada página que leía, Santiago se convertía en una nueva persona. Los recuerdos que había descubierto ya no pertenecían solo a Camila, ahora también eran parte de él. Sabía que, de alguna manera, las decisiones que tomaría de ahí en adelante estarían moldeadas por lo que había aprendido al sumergirse en las profundidades de ese diario. Los recuerdos de Camila, que un día fueron solo palabras en un papel envejecido, ahora lo acompañarían, influyendo en cada elección y cada paso que diera. Y así, los recuerdos de Camila, guardados en las páginas amarillentas de su diario, cambiaron para siempre la vida de Santiago. Al sumergirse en los sentimientos y recuerdos de un amor que él nunca vivió, Santiago comenzó a ver su propia vida con nuevos ojos, llevando consigo las lecciones aprendidas de ese romance olvidado. Si esta historia te tocó de alguna manera, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sigamos explorando historias profundas y emocionantes, como esta, que nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida.